Dios les bendiga en esta noche nuevamente aquí en la radio Cristo la Piedra Angular. Nuevamente es un privilegio y una responsabilidad ante el Señor estar aquí en este lugar para traer la palabra del Señor. Y doy gracias al Señor por su amor, su misericordia que nos permite estar aquí en esta cabina. En el programa Así dice Jehová, que lo tenemos todos los viernes, y damos gracias a Dios por este medio de comunicación en el cual podemos compartir la palabra del Señor con los hermanos y con los amigos que nos sintonizan. Sé que hay personas sintonizándonos en diferentes partes del mundo. En Guatemala sabemos que hay personas sintonizándonos, en Centroamérica, Suramérica, el Caribe, todos los lugares donde nos estén escuchando. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo y espero que el Señor hable en esta noche a sus vidas, como lo ha hecho conmigo en este tema que traigo en esta noche. También saludo a nuestro hermano Julio Medina, que está en el Ecuador, y nuestro hermano Edgar Mena, también que está en el Ecuador, que siempre nos sintoniza. También a mi tía Leti, que siempre está sintonizando el programa. Y todas las personas que nos sintonizan en esta hora, les mando un fuerte abrazo, un saludo, y que el Señor les bendiga. También a nuestros pastores, a José y Lidia Rodríguez, de aquí de las Asambleas de Dios de Trenton. Les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo en el nombre del Señor. Amén. Y en esta noche es una noche especial, porque cada vez que hablamos de la palabra del Señor creo que es momento especial y es una responsabilidad ante el Señor. Y el tema de esta noche que estaré tocando, unos mensajes que día anteriormente pues hablé acerca del Salmo 23, y en esta ocasión estaré hablando en el Salmo 1, en su versículo 1, bajo el tema el hombre bienaventurado. Ese es el tema de esta noche. Espero que el Señor me use para bendecirles y sea de mucha bendición para sus vidas. Y vamos a empezar la palabra, leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar leyendo solamente un versículo del Salmo 1, y dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en el cual tú tienes complacencia, Señor, nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para obtener el oportuno socorro. Oh Padre, te pido que ungas mis labios con la fresca unción de tu Espíritu Santo y que hables a las personas que sintonizarán esta hora. Úsame como un canal de bendición, Señor. Y si hay alguien que necesita sanidad, Padre, sánalo por medio de tu palabra. Sana, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Llega a los lugares donde nosotros no podemos llegar y ministra de una manera muy especial. Toma el control de mi mente, de mi corazón, de mis pensamientos, Señor. Y toda palabra que no provenga de ti, Señor, no me permitas decirla, y solamente te daré la gloria y la honra a ti, porque tú te lo mereces, Señor. Puedo sentir tu presencia, sé que estás en este lugar, sé que moras en mí, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, y te doy gracias por tu presencia maravillosa, Señor, que podemos sentirte, podemos sentir tus abrazos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra, Señor, y habla a tu pueblo, habla a los amigos, a los que escucharán esta palabra, que tú llegues, Señor, a donde nosotros no podemos llegar, y que tú traigas una palabra de consuelo, de fortaleza, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga en esta noche nuevamente.
Y el tema de esta noche, para los que se acaban de conectar, es el hombre bienaventurado. Estudiando este salmo, el Salmo 1, voy a hacer como una sesión de mensajes de este salmo. Y en esta noche pues me quiero centrar en el versículo 1, ya que creo que este salmo contiene demasiadas verdades y es una delicia realmente cuando escudriñamos la palabra del Señor y el Señor nos empieza a ministrar, nos empieza a hablar y nos lleva por medio de su palabra a aprender cada día cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar, cómo debemos de ejercer en este caminar. Y es interesante que en este salmo podemos ver dos hombres, dos caminos y dos destinos. Por eso sería casi que imposible solo resumirlo en un solo mensaje, estos 6 versículos del Salmo 1. Y por eso creo que voy a traer una sesión completa de lo que es este salmo, ya que ha sido de mucha bendición y creo que cuando escudriñamos la palabra del Señor, Dios nos ministra de una manera muy especial y no ha sido la excepción con este salmo maravilloso en el cual me gozo al saber de que el Señor nos ha escogido, nos ha llamado con un propósito. Y eso es lo maravilloso acerca del tema del que quiero hablar en esta noche, acerca de cuán bienaventurados somos nosotros los que nos llamamos a ser creyentes, los que nos llamamos a ser hijos de Dios. Somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices de que el Señor haya fijado sus ojos en nosotros. Y de eso es lo que el Señor ha ministrado me ha ministrado en gran manera en esta noche. En este mensaje de cuán bienaventurados somos nosotros y que si nosotros valoramos lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario y nos damos cuenta de las bendiciones que Él ha derramado sobre nuestras vidas, es realmente maravilloso saber cuánto el Señor nos ama, cuánto el Señor tiene el cuidado de nosotros. Y cada vez que nosotros vemos en la Biblia que la Biblia habla acerca del camino, en este caso habla de 2 caminos y de eso se trata toda la vida. Y cuando habla de personas, nos está hablando también de 2 destinos en los cuales nosotros debemos enfocarnos en buscar cuál es el verdadero camino. Nosotros podemos escuchar acerca de que hay muchos caminos, que todos los caminos nos conducen al mismo Dios, pero no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia solo reconoce 2 caminos y acerca de 2 hombres y 2 destinos. Y nosotros debemos de pedirle a Dios de que Él nos muestre a nosotros realmente en cuál camino es que debemos andar. Y Él, por medio de su palabra, nos ha mostrado de que, como Él dijo en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es por Él. O sea, ya Dios nos ha puesto a nosotros en el camino en que nosotros debemos andar. Y de eso se trata este salmo maravilloso. El Salmo 1 pone en contraste a las únicas personas reconocidas por Dios, lo que les hablaba al principio, cada uno con un conjunto propio de principios de los cuales vivir. Cada vez que la Biblia habla de caminos, habla de principios, de manera de vivir, habla del carácter, habla de la forma de vivir de cada ser humano. Y eso es lo maravilloso de que la Biblia nos muestra a nosotros en dónde debemos andar, en qué camino debemos andar. Número 1, los piadosos que se caracterizan por la justicia. Eso es lo que la Biblia nos manda a nosotros. El amor, la obediencia a la palabra de Dios, a la separación de la comunión con el mundo. Es algo muy importante que nosotros tengamos en cuenta de que
Una de las características a nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios que nos llamamos ser, nos debe de caracterizar estas características: el amor, la obediencia a la palabra de Dios y a la separación del mundo. El mundo no nos dio nada bueno a nosotros cuando anduvimos por él. Ahora Dios nos lo ha dado todo por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para que ahora nosotros tengamos esta bienaventuranza maravillosa. Y el otro punto es que los impíos que representan los caminos y el consejo del mundo, que no guardan la palabra de Dios. Por eso cuando se habla de personas, la Biblia está llena de muchas características de cómo el hombre debe vivir, muchas formas de cómo el hombre debe de andar. Y esto es lo maravilloso de que Dios nos habla en este Salmo 1. El mundo no puede guardar la palabra de Dios porque, número uno, porque no conoce a Dios, porque no ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y no pueden agradar a Dios porque andan conforme a sus propios deseos de la carne. Por eso es que Dios nos ha llamado a nosotros a ser, y somos bienaventurados porque nosotros vivimos en un tiempo en esa condición en la cual éramos aborrecedores de lo bueno y solamente amábamos lo que es malo ante los ojos del Señor. Y por consiguiente no tienen cuando la Biblia habla de los impíos, ellos no tienen parte en la asamblea del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la palabra de Dios, y tampoco pueden porque no tienen a Dios en sus corazones. Aunque mucha gente diga de los labios para afuera que cree en Dios, la Biblia dice: bien haces, porque los demonios también creen y tiemblan. O sea, la Biblia nos da a nosotros y nos deja bien claro de que no basta solamente con decir de que usted o yo creemos en Dios, sino que debemos de vivir lo que la palabra del Señor dice que vivamos, y vivir en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso nos dice en Hebreos: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando hablamos de santidad, de que la Biblia nos llama a nosotros santos, no estamos hablando de esas figuras de que muchos de los católicos han torcido esa palabra y ahora lo usan como para usar las imágenes que tienen oídos pero no oyen, y bocas pero no hablan, pies y no pueden andar. Esos no son los santos a los que la Biblia reconoce. La Biblia no reconoce a nosotros como hijos de Dios de que somos santos, y la palabra santo significa ser separados. Y eso es lo que Dios nos ha hecho. No es de que nosotros seamos más que las personas ni que nos creamos más que las personas, sino que Él nos ha llamado de las tinieblas para su luz admirable. Ahora venimos a ser a un pueblo santo adquirido por Dios. Por medio de su bendita gracia, su bendita misericordia, ahora nosotros tenemos el privilegio de ser llamados santos delante de Dios. Quizás usted diga: pero yo no soy perfecto. No se trata de la perfección en la cual usted pueda o quiera agradar a Dios, sino que usted sepa que lo que usted sepa ya lo ponga en práctica. A eso se basta, se enfoca la Biblia cuando habla acerca de la perfección. Muchas veces esa palabra de no soy perfecto se usa como una manera de decir: yo hago esto porque yo no soy perfecto. Pero la Biblia, cuando vemos que Dios habla con Abraham, le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Cuando vemos vamos a buscar en la traducción de lo que significa esa palabra perfecto, en el griego significa teleos, que significa ser completos. Dios le estaba diciendo a Abraham: yo quiero que tú, en lo que tú ya conoces, seas completo, seas perfecto. A eso se refiere cuando la Biblia habla de perfección. Por eso Jesús nos dice a nosotros en la palabra de Dios que andemos delante de Él y seamos perfectos como nuestro Padre Celestial
es perfecto. No está hablando de una perfección en la que usted no falla, en la que yo no fallo, sino que está hablando de que nosotros en Él estamos completos y que no nos hace falta nada. Por eso es importante de que nosotros estudiemos la palabra, pero con un espíritu correcto, de cuál nosotros es la intención de estudiar cada versículo, cada palabra, no para creerme más que ninguno, sino que con el propósito de que Dios me use para poder enseñar lo que Él me ha enseñado. Ese es el propósito del Evangelio, de que nosotros no es por nuestra propia fuerza, no es porque nosotros creamos más que los demás, sino que es porque por su gracia Él nos ha llamado, y ahora nosotros podemos decir que somos perfectos, no en el aspecto de que no fallamos, sino que estamos en Dios completos. Eso es lo que significa ser perfectos, que estamos completos, no nos hace falta nada en Cristo Jesús. En Él estamos completos. Nosotros estamos, aunque pasemos necesidades, pasemos dificultades, eso no quita el mérito de ninguna forma en que Dios nos ha bendecido, y por eso somos bienaventurados, como la Biblia nos enseña en este salmo. Somos 3 veces dichosos, somos felices de que nosotros servimos al Señor. Y en este salmo está lleno de sabiduría. En esencia opera en una introducción del libro entero de los salmos. Su tema es tan grande como la Biblia entera, porque habla de personas, caminos y destinos finales. Este salmo es maravilloso, porque cuando la Biblia habla, en toda la Biblia vamos a ver de que la Biblia siempre tiene un enfoque principal, y es acerca de las personas, acerca de los caminos y acerca de los destinos finales. Y de eso es que vamos a estar estudiando en este pasaje, en este versículo. Y vemos en este versículo que el salmo empieza diciendo: bienaventurado el varón. Y de ese es el tema de esta noche, el hombre bienaventurado. Ahora, esta palabra bienaventurado significa literalmente ser feliz, afortunado, dichoso. Se refiere a algo más que una emoción superficial. O sea, nosotros estamos dichosos, estamos afortunados. ¿Por qué? Porque hemos recibido el mensaje del Evangelio y hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, por lo cual nosotros ya con eso somos dichosos, en que Dios nos reconozca a nosotros como personas felices, y no como la felicidad que el mundo quiere vendernos a nosotros, con las posiciones, con lo que usted pueda tener. Eso no lo caracteriza a usted de que usted sea el hombre más feliz, ni el hombre más dichoso del planeta Tierra. Usted puede tener mucho dinero y ser la persona más miserable del planeta Tierra, porque no tiene a Jesucristo. Y la Biblia habla de que cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, la Biblia no reconoce como los ateos ni nada de eso. La Biblia dice que son necios porque no han decidido creer en Dios. Eso es lo que la Biblia reconoce. Dice el necio en su corazón: Dios no reconoce los ateos. Los necios son aquellos que no creen en Dios y no se sujetan a la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos muestra a nosotros cómo nosotros debemos andar en este camino que el Señor nos ha llamado. Ahora, Jesús describe aquí el bienestar divinamente. Vamos para leer acerca del bienaventurado, cuán dichosos nosotros somos. Quiero que vayamos, si usted tiene su Biblia, si no la tiene, pues escuche lo que el Señor Jesús nos habló a nosotros acerca de las bienaventuranzas. Y vamos a estar en Mateo capítulo 5 y vamos a leer las bienaventuranzas de Jesús. ¿Por qué nosotros somos bienaventurados? En que hemos recibido a Jesucristo nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Eso es lo que me encanta de este pasaje. Hablando acerca del Sermón del Monte, Jesús dio las bienaventuranzas. Y voy a leer desde el versículo 1 y vamos a ver cuáles las características,
¿Por qué nosotros somos bienaventurados? ¿Por qué el mismo Jesús dio las bienaventuranzas en no podemos pasar desapercibido en el Salmo 1 sin antes ir a Mateo capítulo 5 y versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca, les enseñaba diciendo, aquí vamos a ver las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando la Biblia habla de pobres en el espíritu, son aquellas personas, no está hablando de una pobreza material, sino que está hablando de aquellos hombres en el espíritu que no se creen ni siquiera capaces de mirar al cielo, porque creen de que son inmerecedores de la gracia, son inmerecedores muchas veces de lo que Dios ha hecho en ellos, y por lo tanto ellos, la Biblia los reconoce como pobres en el espíritu, de que no dependemos de nuestra propia fuerza. El hombre que se cree pobre en el espíritu es aquel que depende totalmente de Dios, que confía plenamente en el Señor y no se apoya en su propia fuerza, sino que se apoya en la fuerza del Señor. Esos son los pobres en el espíritu. Ahora dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Sabe? Lo maravilloso del Evangelio no es simplemente llorar, sino que cuando sentimos la presencia de Dios y el Espíritu Santo de Dios nos empieza a ministrar, nosotros sentimos sus corrientes, como dice la palabra, que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros sentimos su presencia y nos sentimos pequeñitos delante del Señor, y eso nos quebranta delante de Él, y eso es lo maravilloso de que Dios no pasa desapercibido al hombre bienaventurado, aquel que llora delante de la presencia de Dios, ya sea cual sea el motivo por el cual esté llorando, de felicidad, de tristeza o algo tan maravilloso es que la Biblia nos enseña de que nuestras lágrimas no quedan tiradas en el suelo, sino que Dios mismo las recoge y las pone en un redoma. Eso es maravilloso. Dios ha conocido y ha visto tus lágrimas, ha visto mis lágrimas, y somos bienaventurados cuando lloramos ante su presencia y le presentamos a Él todas nuestras peticiones, en toda súplica, en toda acción de gracias ante el Señor. Ahora el versículo 5 nos da otra bienaventuranza. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurado, 3 veces dichoso aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿A qué está hablando? No está hablando de una hambre física, sino de buscar la presencia de Dios. Y esas personas, la Biblia lo reconoce o nos reconoce que somos bienaventurados porque tenemos hambre por las cosas espirituales y no por las cosas efímeras, por las cosas pasajeras. A eso le llama el Señor bienaventurados, a los que tenemos hambre y sed de Dios. Por eso el Salmo 40, entonces David dice que mi alma tiene sed del Dios vivo. O sea, nosotros tenemos esa necesidad. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista, tan apasionado por Dios, nos muestra a nosotros cuán necesitados estamos y cuán necesitados somos delante de Dios, y que nunca nosotros podemos conformarnos, porque en el Evangelio siempre hay más. Y la Biblia reconoce esto, que somos bienaventurados cuando tenemos hambre y sed de Dios, porque nosotros vamos a ser saciados con la presencia misma del Espíritu Santo que mora en usted y que mora en mí, si hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora vivimos en un mundo en el cual la gente no tiene misericordia, no tiene compasión, porque la misma Biblia nos habla de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, Jesús nos dijo a nosotros que cuando la gente ahora, por la maldad que hay en su corazón,
endurecerán su corazón, aunque vean la necesidad de las personas, no van a ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Ahora nosotros como creyentes, si vemos que alguien tiene necesidad y nosotros sabemos que es una necesidad verdadera y somos misericordiosos, nosotros también vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Esas son las bienaventuranzas de que el Señor nos llama a nosotros a hacer. Por eso el hombre bienaventurado siempre piensa más en qué puede dar, no en lo que él puede recibir. Eso es ser bienaventurado, en qué nosotros podemos dar a las personas que más necesitan. No estoy diciéndole a usted que ayude a todo el mundo, porque lamentablemente no toda la gente merece ser ayudada, porque muchas veces toman las ayudas y ven el buen corazón de las personas que sirven a Dios y se aprovechan de que son siervos de Dios, que tratan de hacer la ayuda, pero muchas veces estas personas no merecen las ayudas. Dios, aún para ayudar a las personas, nos tiene que dar el discernimiento de a quién debemos ayudar y a quién no debemos ayudar. Y eso es ser bienaventurados, ser misericordiosos, porque Dios mismo nos alcanzará con su misericordia también a nosotros. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nosotros como bienaventurados no podemos tener raíz de amargura en nuestro corazón, no podemos tener envidia, no podemos tener nada de estas cosas, porque nuestro corazón debe estar limpio. Si decimos que creemos en Dios y que Dios mora en nosotros, nuestro corazón tiene que estar limpio ante Dios para llegar a ver al reino de los cielos y para ver al mismo Dios que nosotros estamos esperando. Y la venida del Señor está a las puertas y nosotros debemos de limpiarnos de todas estas cosas que nos alejan de Dios y vamos a poder ver a Dios. Versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, bienaventurado usted si por predicar el evangelio usted es vituperiado, usted es maltratado, usted lo maldicen, usted es 3 veces dichoso porque lo están ofendiendo en una forma en la cual usted está haciendo la voluntad de Dios de predicar el evangelio de Dios. Y si usted es maltratado, no maltrate. Y si usted es maldecido, no maldiga. Si Dios le ha dado a usted la capacidad y el discernimiento, es para que usted y yo bendizamos y nuestra boca no sea de maldición, sino que sea de bendición. Porque nosotros vamos de la forma en que nosotros actuemos, las personas verán a Dios. Note que muchas veces, por eso Pablo nos dice, nos habla a nosotros de que nosotros somos como cartas abiertas. Yo le aseguro de que usted puede hacer, o yo puedo hacer 99 cosas buenas y en gran manera, pero con una cosa que yo haga mal, le aseguro que el mundo estará fijando sus ojos sobre mí, y por esa mala que yo hice me tachará de lo peor. Pero no se trata de cómo el mundo lo tache o cómo el mundo me tache a mí, sino que se trata de cómo Dios nos ve a nosotros. Eso es lo importante. No se preocupe por lo que la gente le diga, sino que bendiga a Dios. Si lo maldicen, usted bendiga a las personas que lo maldicen, y de esa forma estará mostrando la misericordia de Dios sobre las personas. Porque estas personas que lo persiguen, los que nos persiguen, son aquellos que no conocen a Dios y se burlan de las cosas de Dios. Pero de la misma forma que estas personas se burlan de Dios, no se olvide que usted y yo hacíamos lo mismo. Nos burlábamos muchas veces de las cosas de Dios. Pero cuando Dios llegó y nos rescató, ahora nuestros ojos han sido abiertos y podemos ver cuánto Dios nos amó, de que aunque nosotros éramos blasfemos delante de Él y que no queríamos saber nada de Él, nosotros no venimos a Él, sino que Él se acercó a nosotros y nos llamó para la gloria y la honra de su nombre. Por eso nosotros estamos bien agradecidos y estamos 3 veces felices, estamos enormemente felices con el Señor por lo que Él ha hecho con nosotros. Ahora el versículo 11 dice, bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, no pelee con nadie. Si la gente habla mal de usted y lo persigue, usted es bienaventurado. Y nótese cómo Jesús termina estas bienaventuranzas. En el versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, si usted está... nosotros aquí en Estados Unidos estamos lejos de lo que es esta iglesia perseguida, por ejemplo, en los países donde el evangelio no puede ser predicado. Vemos en las noticias de Nigeria, estos países que están allá en el África, donde no se puede predicar el evangelio, y yo veo los videos de que cómo la gente, esta verdaderamente gente que acepta a Jesucristo en estos países que verdaderamente están siendo perseguidos, aman a Dios con todo su corazón, y es emocionante ver de que cómo Dios envía misioneros a estos lugares y jalan agua desde lejos para poder ser bautizados. Caminan millas y millas para llenar un hueco y le ponen plástico para ellos poder ser bautizados, porque ellos han reconocido a Jesucristo y tienen un gozo en su corazón de que ellos han recibido lo más grande que el ser humano puede recibir, y es a Jesucristo. No hay otro nombre en el cual nosotros podamos ser salvos. No importa cuán religioso tú te creas, esto va para familiares que yo tengo, amigos que yo tengo, no importa cuán religioso sea mi familia, cuán católico usted sea, cuán impío usted sea, si usted no reconoce a Cristo, hay dos destinos, hay dos finales, hay un final feliz, que Dios quiere que nosotros lleguemos a ese final feliz, en el cual nosotros podamos decir: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. No se trata de sus buenas obras que usted o yo hagamos, se trata de la justicia de Dios. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, nosotros estamos hablando de la misericordia de Dios. Cuando la gente dice es que Dios no es justo, si usted supiera lo que significa lo que usted está diciendo, se quedaría callado, porque la Biblia dice que la justicia de Dios demanda juicio. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener relación con el pecado. El bien y el mal no pueden estar juntos, y de eso se trata este salmo. Nosotros podemos aprender de este salmo maravilloso de que el bien y el mal no están enlazados juntos. O usted es sal o usted no lo es, o usted es luz o usted es tiniebla, así de simple. La Biblia no le da otra alternativa. La Biblia dice que el que esté sucio, que se ensucie más. Si usted está sucio y quiere seguir ensuciándose, ensúciese más. Pero también gloria a Dios, porque la Biblia dice que el que quiera ser limpio, que se santifique más, separarnos más, vivir para Dios. Esta es una carrera en la cual nosotros estamos, y nuestros ojos están puestos sobre el blanco que es Cristo Jesús. Nuestra meta es llegar a ser como Él es, y que cuando Él venga nosotros podamos alegrarnos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Ese es el mensaje del Evangelio, de que usted y yo tengamos un encuentro personal con el Señor. No se trata de cuán religioso o cuán creyente usted se crea, sino que cuánto usted está viviendo la palabra de Dios y cuánto yo estoy tratando de agradar al Señor. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio es cruz, y la cruz significa sufrimiento. Usted en el Evangelio va a pasar muchas necesidades, pero en medio de todas esas necesidades Dios le va a dar la salida. Y vemos de que Jesús nos hizo una promesa a nosotros también: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, esa es una promesa que el Señor nos dio, que nosotros también vamos a tener aflicciones en todo momento, y eso se trata el Evangelio, de que nosotros, aún en medio de la adversidad, somos dichosos y somos bienaventurados, porque hemos sido alcanzados por Jesucristo. Ahora vemos cómo Jesús nos da estas bienaventuranzas a nosotros,
para que nosotros aprendamos cómo nosotros debemos de vivir, cómo nosotros debemos de caminar mientras estamos en este mundo pasajero, porque pronto nosotros nos vamos a ir con el Señor. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en un año, no se sabe. La Biblia no nos da cuándo el Señor viene por nosotros, pero algo sí podemos estar seguros de que Él viene pronto y nuestras ropas deben de estar blancas, sin manchas y sin arrugas. Nuestro estilo de vida debe de ser en qué debo de agradar a Dios, no en qué debo de agradar al hombre, porque al hombre usted no lo puede agradar con nada. Como le decía, usted puede hacer 99 cosas buenas y por una mala que usted haga, usted va a ser juzgado por esa mala. Pero Dios no es así. Dios quiere que nosotros nos acerquemos tal y como usted es, tal y como yo soy, con muchos defectos, con muchas imperfecciones, pero Dios nos ama y eso es la gracia, favor no merecido. No merecíamos nosotros estar aquí, yo no me merecía estar aquí hablando del Evangelio ni predicando las buenas nuevas de salvación, pero en su misericordia Dios nos ha permitido y nos ha alcanzado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas para su luz admirable, para anunciar las virtudes de Él, del Dios perfecto, del que no falla. Todo mundo te puede fallar, el hombre te puede fallar, pero Jesucristo no te falla. Y de eso se trata este salmo. Somos bienaventurados porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Él ha venido a nosotros en una forma maravillosa. Él nos fue a buscar a nosotros y eso es maravilloso. Las bienaventuranzas demuestran que el camino a las bendiciones celestiales es contrario al camino mundano, normalmente seguido a la búsqueda de la felicidad. El mundo, como hablaban anteriormente, reconoce la felicidad por algo pasajero, algo. Ellos creen que porque tienen mucho dinero son felices, pero la Biblia no reconoce esa felicidad. Ese es algo pasajero. Ahorita tienen el dinero, pero más sin embargo dentro de su corazón existe un vacío que nada ni nadie lo va a poder llenar. Y no importa cuánto dinero tengan, mientras no tengan a Jesucristo en su corazón, seguirán vacíos, seguirán muertos y sin Dios y sin esperanzas. Puede que el mensaje sea un poco fuerte, pero esa es la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos a Jesucristo, estamos desnudos y estamos muertos, sin Dios, sin esperanzas. La única solución para que la gente sea verdaderamente feliz no consiste en los bienes que posee, sino en quién tienen en su corazón. Si tienen el dinero en su corazón, pues ese dinero lo van a tener en su corazón, pero nunca van a experimentar el gozo de servirle al Señor si no se apartan de las cosas que le impiden acercarse a Dios. Y es interesante que en esta semana justamente vemos cuánto la gente pone su mirada en las cosas pasajeras y cuánto aman más el dinero que a Dios. Y alguien me contaba una historia verdadera que me impactó realmente, porque yo digo, no me impactó porque yo no lo sepa, sino porque veo cuán miserable es el hombre sin Dios. Y esta persona me contaba de que había un hombre que le gustaba el gambling, le gustaba mucho apostar dinero y se iba a los casinos. Era un hombre de negocios y este hombre me contaba de que él perdió todo por estar en los casinos queriendo ganar más. Ya tenía su dinero, pero la avaricia lo llevó a este lugar y no tuvo un final feliz. ¿Por qué? Porque terminó perdiendo todas sus posiciones, porque lo llevaba cada día más, se iba a los casinos y perdía su dinero, y hasta el punto que llegó a vender, a hipotecar su casa, a sacar todo su dinero. Y algo que me impactó es de que dice que este hombre incluso sacó tarjetas de crédito a nombre de la esposa, a nombre de los hijos, endeudó a la familia, y hasta que llegó el punto en el cual la esposa le dijo que ella ya no podía vivir más con él. Y este es el punto triste, porque él ya no hallaba más que hacer y lamentablemente buscó la solución errónea. Y le voy a decir por qué. Dice que esta persona, este hombre, dañó su familia, dañó su hogar por la avaricia.
y dice que cuando él pierde todo y ya no le quedaba nada más y la esposa le pide el divorcio, dice que él tenía un seguro en el cual tenía, la póliza de seguro era muy alta y esa era la única solución de poder solucionar los problemas para la familia económicamente, no eternamente. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Por la avaricia dice que llegó y se quitó la vida para que por medio del seguro de vida que él tenía, la familia pudiera sobrevivir a todas las deudas que él mismo los había llevado a bancarrota. Pero ¿sabe qué es lo más triste? De que este es un hombre impío, un hombre que no conoce de Dios. Ahora él se encuentra con una realidad más grande, porque ahora sabemos que la Biblia nos habla a nosotros de que nadie puede quitarse la vida, que los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Él, en vez de mejorar la situación, empeoró las cosas, porque ahora está en un lugar que sabemos nosotros que es un lugar de tormentos, porque nadie que se quita la vida heredará el reino de los cielos. Así de fuerte es el mensaje, pero ¿qué es lo que te estoy tratando de decir? Cuando la avaricia, por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que está en tu corazón? Eso es lo que tú vas a expresar hacia afuera. Este era un hombre avaro que teniendo posiciones quería más. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un vacío en su corazón que ni las riquezas ni nada lo van a poder saciar, sino que solamente Dios, que Él mismo nos hizo con sus manos preciosas a nosotros. La idea del mundo es que la felicidad se fundamenta en riquezas, alegría, abundancia, lujos y cosas semejantes. La verdad es totalmente opuesta. Para nosotros, nuestra felicidad no consiste o no proviene en lo que nosotros poseemos, sino que a quien nosotros tenemos en nuestro corazón. El hombre bienaventurado no anda, primero en el versículo 1, vemos que dice, el hombre bienaventurado no anda en el consejo de los impíos. El consejo es un sustantivo que significa algo que proporciona dirección o consejo en cuanto a una decisión o curso de acciones. Los impíos son personas malvadas, pecadores, aquellos que se caracterizan por la impiedad. Esos son los que la Biblia reconoce como impíos, alguien que no tiene temor de Dios. Y por eso nosotros como creyentes, el Salmo nos da las instrucciones de que nosotros como bienaventurados, el punto número 1 que dice que no anduvo, vemos que dice no anduvo en consejo de malos. Usted y yo como creyentes sería, puedo decirlo así con toda certeza, sería una vergüenza que usted y yo como creyentes busquemos personas impías sin temor de Dios para que nos den consejos. Y algo más triste, no todo aquel que se diga ser cristiano puede aconsejar a nadie más, porque no solamente uno debe de verdaderamente ir primeramente a Dios como nuestro consejero, nuestro príncipe de paz. Nosotros como creyentes no podemos ir a las personas impías creyendo de que nos van a dar un buen consejo. Por ejemplo, es un ejemplo el que le voy a dar. ¿Por qué muchas personas se separan? Porque buscan consejos en los lugares equivocados. Muchas de las personas que se han separado lamentablemente no buscaron el consejo de la palabra de Dios, sino que lamentablemente puede que se acercaron a las personas equivocadas y les dieron un consejo equivocado. ¿Cuáles pueden ser los consejos equivocados que un impío te puede dar con respecto al matrimonio? Nadie te puede dar un consejo más sabio que la misma palabra de Dios, o verdaderamente un hombre de Dios al que Dios verdaderamente usará para darte un consejo. Y el consejo de Dios no te llevará a separarte de tu esposa, sino que te llevará a la reconciliación con tu esposa. Nosotros como creyentes no podemos buscar consejos de personas que no conocen a Dios, porque es como que nosotros estuviéramos buscando consejos del mismo Satanás. Eso es lo que la Biblia nos prohíbe a nosotros. Por eso el Salmo dice que no anduvo en consejo de malos. El otro punto dice ni estuvo en camino de pecadores. O sea, nosotros no podemos
pretender agradar a Dios y que nosotros vamos a acercarnos a las personas que no conocen a Dios para que nos den consejos. Nosotros por eso tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro mejor consejero, que es el que nos guía. Por eso Jesús dijo que Él nos guiaría hacia toda verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo mismo es la verdad. Él es el que nos guía todos los días de nuestra vida a que nosotros seamos mejores personas, a que nosotros podamos caminar con Él rectamente en la forma correcta. Ahora, los verdaderos creyentes pueden distinguirse por las cosas que no hacen, por los lugares donde no van y las personas con las que no se asocian. Nosotros como creyentes sabemos en los lugares que debemos andar y sabemos en los lugares que no debemos andar. Y cuando estamos en un ambiente que no es sano, en un ambiente que no es de Dios, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo mismo de Dios nos hace sentir mal de que no debemos de estar ahí. Por lo tanto, el consejo de la palabra de Dios es que no andemos en caminos de los pecadores. ¿Por qué? Porque ellos no nos pueden aportar. No estoy diciendo, con esto no estoy diciendo de que usted no se acerque a sus amigos que no conocen a Cristo, porque hay personas que necesitan oír el mensaje de la salvación de Dios. Pero la Biblia nos está dando un consejo a nosotros de cómo nosotros no debemos de andar con aquellos que solo piensan en hacer el mal, no piensan en agradar a Dios porque no pueden. Nosotros debemos de darle la gloria y la honra al Señor por cómo el Señor nos ha rescatado. Ahora nosotros andamos en un camino diferente y eso no significa de que yo no voy a anunciar las verdades de Dios. Sí, yo voy a anunciar las verdades, pero ahora es una verdad absoluta de que yo, por muy mi familia que sea, y si ellos están en un ambiente en que a mí no me conviene estar, yo debo de apartarme. ¿Por qué? Porque Dios así lo demanda. Mi familia, mucho la puedo querer o los puedo amar mucho, pero si ellos están en camino en que yo no debo de andar, no los voy a excluir, los voy a amar. Sí, voy a orar por ellos, sí, para que Dios tenga misericordia de ellos, pero yo no puedo sentarme con ellos a tomar ningún consejo, porque ¿de qué me pueden aconsejar si no conocen a Dios? Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos mostrará con qué personas sí podemos hablar y con qué personas no podemos hablar. No todas las personas que se llaman o se dicen ser cristianos te pueden dar un consejo, porque muchas veces solo te darán un consejo buscando su propio beneficio y no el beneficio que tú verdaderamente necesitas. Por eso el dar consejos no es para todos. No debemos de confiar en todas las personas nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están ligadas al Señor y Él es nuestro verdadero consejero. Ahora, no andar en el consejo de los impíos. ¿Qué significa esto? Significa rechazar cualquier consejo de los impíos. Esto incluye evitar cualquier influencia que pueda guiarnos o dirigir nuestro camino hacia la impiedad. A esto se refiere la Biblia, que nosotros no podemos pretender que un impío nos dé consejos. ¿Qué consejo nos puede dar? O que nos dirija a hacer maldades o a hacer algo que nosotros no queramos. No nos pueden aconsejar en eso. ¿Por qué? Porque nosotros ahora ya tenemos a Jesucristo, nuestro Dios y nuestro único Salvador. La aparente progresión representa la imagen de alguien que camina junto al pecado. Nosotros no podemos tener relación con el pecado. Nosotros hemos sido apartados del pecado, hemos sido apartados del mundo para ahora anunciar a un Dios que es santo, un Dios que nos demanda a nosotros que seamos santos como Él lo es. Para gozar de sus deleites temporales. Ese es el propósito del consejo del impío. ¿Cuál? De que usted se goce en los deleites temporales. Nuestro deleite, nuestro gozo, vamos a ir a la medida que vayamos estudiando el Salmo, está solamente en la palabra de Dios, en lo que Dios nos aconseja a nosotros, de que no debemos de andar en los caminos que antes anduvimos. Si vamos a andar por esos caminos donde anduvimos, es para anunciar las virtudes del Señor Jesucristo, predicar las buenas nuevas de salvación. Ahora, no andar, estar de pie o sentarse con el impío implica alejarse del pecado.
evitando participar en todos los aspectos del estilo de vida del pecador. Nosotros podemos evitar estas cosas. Nosotros no podemos estar en un ambiente donde haya alcohol, donde haya drogas. ¿Por qué? Porque no es sano para nosotros, porque Dios de ahí ya nos sacó. ¿Por qué nosotros vamos a envolvernos a querer estar en un ambiente que no es el de nosotros? El ambiente de nosotros es un ambiente sano, donde se glorifique a Dios. Para eso hemos sido nosotros llamados, no para que nosotros nos comportemos como impíos, sino para que nosotros nos comportemos como personas civilizadas que aman la presencia de Dios. Y por lo tanto no me voy a juntar y no me voy a sentar con estas personas que lo único que piensan, que se acuestan pensando en qué mal van a hacer el día siguiente. Dios nos libre a nosotros de sentarnos o de andar con estas personas. El otro punto que la Biblia dice en primera de Corintios 15:33, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La gente impía, lo único que va a salir son malas palabras de su boca. De tu boca no pueden salir palabras malas, de su boca tienen que salir palabras de bendición. De mi boca tienen que salir palabras de bendición. Yo no puedo hablar como antes hablaba, andar como antes andaba, sino que ahora una nueva vida en Cristo Jesús representa de que yo voy a ser diferente. No voy a creerme más que nadie, sino que con mi estilo de vida yo puedo ganarme a las personas por cómo Dios me ha transformado, por cómo Dios te ha transformado, por la forma en que tú camines. Te aseguro que sin hablar tú ganarás más personas para el Señor que lo que puedes hacer con tu boca. ¿Por qué? Porque la gente, por eso Pablo nos dice que nosotros somos cartas abiertas. El mundo no lee la Biblia, el mundo los lee a nosotros. Ellos están viendo tu caminar. Es interesante que cuando yo me acepté al Señor, me acuerdo claramente que la gente me decía: te doy tanto tiempo para que tú te apartes de Dios. Te doy tanto, hasta tiempo le ponen, hasta apuestas hacen con uno para que uno se aparte de Dios. Pero gloria a Dios, hasta aquí el Señor me ha ayudado, me ha mantenido en su camino. ¿Por qué? Porque Él es bueno. No porque yo sea bueno, sino porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y cuando tenemos un encuentro verdaderamente con el Señor, Dios hará lo que tenga que hacer para que nosotros nos mantengamos pegados a la vid verdadera, que es Jesucristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Ahora, el segundo punto es que dice: no estuvo. Un cristiano no puede esperar avanzar si busca consejo de pecadores o hace planes con los incrédulos. Nosotros no, ya lo hablé anteriormente, no podemos hacer consejo, ni mucho menos hacer planes con incrédulos. Segunda de Corintios 6:14 habla, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es interesante, cuando estudiaba este versículo, cuando la Biblia habla de no os unáis al yugo desigual, me llevaba al Antiguo Testamento, y esta es una ilustración tomada de Pablo acerca de las prohibiciones a Israel en el Antiguo Testamento con respecto a la unión de dos tipos diferentes de ganado. Cuando vemos esto lo encontramos en Deuteronomio 22, versículo 10. La Biblia dice que, hablando en Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Cuando yo me puse a buscar por qué Pablo dice no os unáis con yugo desigual, me llevó justamente hasta este versículo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el buey y un asno juntamente, de acuerdo a las leyes de Israel, o de acuerdo a las leyes alimenticias descritas en Deuteronomio 14, del 1 al 8, el buey era un animal limpio, pero el asno era un animal inmundo. Por eso Pablo habla de esto, de que no os unáis a yugo desigual. ¿Por qué? Porque aún más contundente era el hecho de que estos dos animales, dice, las diferentes, no podían trazar un surco derecho. ¿Por qué? Porque sus temperamentos, sus instintos naturales, sus características físicas lo hacían imposible.
Por eso nosotros no podemos tener comunión o amar las cosas del mundo y decir que amamos a Dios. O amas a Dios o amas al mundo. No podemos tener dos señores. O amas al Señor Jesucristo o amas a Satanás. Hay dos formas de amar. A quien tú decides amar está en ti. A quien tú decides seguir, qué camino decides seguir, está en ti. Ya Dios nos ha puesto a nosotros en qué camino debemos andar. Y el único camino en el cual nosotros podemos andar y vamos a andar seguros es en el camino de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo su palabra, siguiendo su verdad. Ahora, vamos al tercer y último punto. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nuevamente vemos la progresión en esto que se produce cuando el hombre se acerca a los pecadores. Comienza por escuchar sus consejos y asumir sus ideas. Nosotros no podemos escuchar sus consejos ni asumir sus ideas, y luego se junta en su compañía asumiendo su estilo de vida, y finalmente pierde todo temor y respeto, terminado por burlarse de los principios de Dios. Por eso la Biblia dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Muchas veces se ha torcido o se ha malinterpretado este versículo de que usted no puede, por ejemplo, de muchos ejemplos que hay, le voy a dar uno. Por ejemplo, la gente pone este versículo y dice que usted no puede ir a un cine porque ahí hay a veces una silla de escarnecedores. La Biblia no está hablando de eso. La Biblia está hablando de aquellos escarnecedores, son aquellas personas que se burlan de Dios y que no aman a Dios, sino que son personas impías, sin temor de Dios. Por eso la Biblia nos manda a nosotros de que no debemos de juntarnos ni sentarnos con estas personas, que lo único que están pensando es en hacer el mal y no en el hacer el bien. Eso es lo que la Biblia nos habla a nosotros. Cuando vemos acerca de los escarnecedores, aquellos que tienen una conciencia, estos son aquellos que tienen una conciencia endurecida y que sus malas acciones añaden sus burlas contra todo lo que no piensa ni vive con ellos. Estos son los burladores, los que andan según sus malvados deseos y se ríen de los juicios de Dios. ¿Dónde lo vemos esto? En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice, sabiendo primero esto, dice Pedro, que en los postreros días, ¿en cuáles postreros días? En estos últimos días vendrán muchos burladores, andando según sus propias concupiscencias, andando según sus propios deseos, sobre sus deseos carnales. Y dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es interesante que la Biblia hace esta pregunta y cuando lo aplicamos en este mundo, a nosotros nos toman como locos de que anunciamos de que Cristo viene pronto, y nos hacen esta pregunta de que por mucho tiempo nosotros hemos escuchado de que Jesús viene pronto, y no ha venido. Pero ¿sabe cuál es la ignorancia de esta gente? De la única razón por la cual el Señor no ha venido es porque Él tiene misericordia, y cuando Él venga, como lo dije anteriormente, Él ya no va a venir como un corderito, como un cordero, como vino anteriormente. Ahora va a venir como el único Dios y el verdadero Dios, como el único juez, a juzgar a todos, a los vivos y a los muertos. Ahora viene con sus ángeles de poder para juzgar a vivos y a muertos. Mientras usted y yo tengamos vida, usted tiene esperanzas de buscar a Dios y acercarse a Dios. De eso está hablando Pedro, de que la gente tiene por tardanza o toma por tardanza la venida del Señor. No creen y nunca van a poder creer sin antes recibir primeramente a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Para que nosotros podamos creer de que el Señor viene pronto, el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros y nos da testimonio en nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. El mundo no puede experimentar esto porque no tiene a Dios. Tienen que acercarse a Dios. Dios está con sus brazos abiertos esperando de que acepten a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ahora sigue diciendo, porque desde el día en que los padres durmieron,
Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahora vamos a ir a Judas, capítulo 1, versículo 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Pero vosotros, nos está hablando a nosotros, los bienaventurados, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo. ¿En cuál tiempo? En este tiempo que estamos, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Eso es lo que el Señor nos está advirtiendo a nosotros, que en este tiempo van a haber personas amadoras de sí mismo más que de Dios, personas que se burlan de Dios. Y es triste y es lamentable saber de que hay personas que un día le sirvieron a Dios y ahora simplemente se burlan de las cosas de Dios. Y es más triste aún que saber de personas que le sirvieron al Señor y ahora dicen que Jesucristo no es Dios, de que Él no es Dios, sino que simplemente es una persona normal. Él no es una persona, Él es Dios y Él es el único que puede salvarnos a nosotros del pecado, y con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, Él nos compró a nosotros. Él es 100% Dios, como también 100% hombre. Para nosotros Él es Dios. Nosotros no tenemos otra alternativa. Estas personas que dicen estas cosas, para mí han blasfemado contra el Espíritu Santo de Dios y ya no tienen perdón de Dios. ¿Por qué? Porque se han burlado de las cosas de Dios. Después de que experimentaron la gloria de Dios, ahora no creen de que Jesucristo es Dios. Eso es ridículo, eso no es bíblico, eso es una falsedad, eso es una mentira. Jesucristo es Dios y Él nos ha rescatado a nosotros con un propósito, para nosotros anunciar las virtudes de Él. Porque Él nos compró con precio, y no fue un cualquier precio, fue un precio de sangre, el que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Él es Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro camino, no hay otra verdad. Esta es la única verdad. Esta es la única verdad. Nadie te puede hablar de otra verdad porque no existe otra verdad. No todos los caminos te conducen a Roma. Esa es una mentira de Satanás. No, el único camino hacia el cielo, el único camino que te puede llevar a Dios es Jesucristo y nadie más. Él es el único camino que nosotros debemos seguir. El justo evita pasar tiempo con esos escarnecedores, porque tanto sus conversaciones como su estilo de vida están contra de los principios de la palabra de Dios, y su fidelidad de Dios le impone una separación de aquellos que claramente son enemigos del Altísimo. Esas personas son enemigas de Dios, no pueden agradar a Dios y no van a poder agregar a Dios simplemente si no aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Amigos, si tú nos has escuchado en esta noche, la palabra es clara. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él simplemente por medio de la persona de Jesucristo, nuestro único Dios y verdadero Dios. A Él sea la gloria. Él es el único Dios. No hay otro camino. Por mucho que busques, no vas a encontrar. No hay otro camino para que nosotros podamos ser salvos. Solamente por medio de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, por tu palabra que es la única verdad, Señor, que es lumbrera para nuestro camino. Te pido, Señor, que bendigas a cada oyente, Señor, que ha escuchado este mensaje, y tu palabra dice que no tornará tras vacía sin antes hacer lo que tú tengas que hacer, Señor. Te pido de que si hay alguien que necesita la salvación, Señor, que tú toques su corazón y lo salves, Padre, en el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra a Centroamérica y Sudamérica, al Caribe, Señor, a Europa, a todos los países, Señor, donde tu palabra es predicada. Enviamos tu palabra, Señor, a aquellos países que verdaderamente son perseguidos por causa de tu nombre, por causa del Evangelio, Señor. Muchas de estas personas mueren, pero te pido, Señor, que tú les bendigas y que tú, Señor, les guardes de todo momento, y que tu Evangelio, Señor, sea expandido sobre todas las naciones. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Amén y amén.
Que el Señor les bendiga en esta noche y este es el primero de los no sé cuántos mensajes voy a sacar de acá. Espero que cada mensaje que el Señor me dé sea de bendición para sus vidas como lo es para mi vida. Dios les bendiga en esta noche y nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite, aquí en Radio Cristo la Piedra Angular, en su programa Así Dice Jehová. Dios les bendiga, Dios les guarde y los saluda a su hermano Danilo Castillo. Amén. Viernes Negro es Home Depot.